Si no la han hecho, lo siento mucho. Bien, en principio comentar lo siguiente. ¿Se ve la pantalla, no? Sí, licenciado. La ecuación es activo y gastos es igual al pasivo, capital e ingresos. Esto para el movimiento, obviamente, económico de los débitos y créditos. ¿Qué quiere decir? De que el activo y gasto se encuentra al lado izquierdo de la cuenta. Por lo tanto, aumentan en ese lado y disminuyen el lado contrario. ¿No es cierto? Es lo que aprendimos. Si quieren de esta manera. Activo y gastos aumenta cuando se debita y disminuye cuando se acredita. Y en todo caso, si tenemos un saldo, siempre será un saldo deudor. No puede tener saldo acreedor las cuentas del activo y gastos. O sea, acá está, ¿no? Saldo deudor. ¿Y cuándo se dice que es saldo deudor? Cuando la sumatoria del debe es mayor a la sumatoria del lado del haber. Y las cuentas del pasivo, capital e ingresos aumentan cuando se acreditan, porque está en el lado derecho de la ecuación. Por lo tanto, esquemáticamente tenemos acá, tanto las cuentas del pasivo, capital e ingresos aumentan cuando se acreditan, ¿no? Y disminuye cuando se debita. Por lo tanto, el saldo siempre debe ser acreedor. ¿Por qué razón? Porque está representándose en la parte derecha de la ecuación. Ya por ese motivo. Y se dice entonces que existe saldo acreedor cuando la sumatoria de los débitos es inferior a la sumatoria de los créditos. Si nos da un saldo acreedor. Ahora volvamos al anterior. Vamos a ver el movimiento que tiene la cuenta caja, por ejemplo. Aquí están las cuentas caja, activo y gastos. Pues acá indicamos de que aumentan cuando se debita. En este momento podemos observar en las 6 operaciones que ha ejecutado han incrementado, ¿no? Y ha disminuido en el lado opuesto, o sea, en el lado de los créditos, con 5 operaciones. Si sumamos los débitos, tenemos 456.200. Y la parte de créditos, 164.900. Por lo tanto, la sumatoria del debe es superior a la sumatoria del haber. Por lo tanto, tiene un saldo deudor las cuentas del activo y gastos. ¿Está bien? Ahora vayamos a las cuentas del pasivo, capital e ingresos. Sucede lo contrario. Aumentan por el lado derecho de la cuenta. O sea, cuando acreditamos. Cuando acreditamos, aumentan estas cuentas, ¿no? Y cuando se debita, disminuye. Y la sumatoria que pueden observar ustedes, de que tenemos 94.600 en el lado de los débitos y una sumatoria en el lado de los créditos, 174.400. ¿Cuál es mayor? Créditos. Los créditos. Por lo tanto, su saldo es acreedor. Ahí está, ¿no? Todas las cuentas del pasivo y capital e ingresos, sus saldos siempre son acreedores. ¿Por qué? Porque aparecen al lado derecho de la ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué cosa precisamos conocer nosotros? Obviamente, conocer las cuentas. Para eso se les ha entregado plan de cuentas. Y tienen en el libro cuándo se debita, cuándo se acredita y qué saldo deben tener las cuentas. O sea, está en sus manos, obviamente, de sacarse buena nota, leyendo el libro, aplicando prácticas, practicando, etcétera, etcétera.
Bien, vámonos entonces con este preámbulo al balance de comprobación de sumas y saldos de nuestra práctica. Bien, cualquier estado económico siempre debe responder tres preguntas, tres sugestiones. ¿De quién es? ¿A qué se refiere? Nombre de la empresa. Nombre de la empresa. ¿De quién es? En nuestro caso, es pues de la comercial Aurora Limitada. Y la segunda pregunta, ¿a cuándo? No, perdón, ¿qué es? ¿De quién es? ¿Qué es ese estado? En nuestro caso es balance de comprobación de sumas y saldos. Y luego, ¿a cuándo? En este caso, por el mes de abril de 2021. Entonces, tres sugestiones. ¿Ya? Entonces, esa parte ampliaremos con la parte teórica, por favor. Entramos a la parte teórica. Va a ser breve, después con la práctica vamos a terminar hoy. Estamos en el tema número 9. ¿Se ve la pantalla, amigos? Sí, licenciado. Ya, Sí. empezamos entonces. Sí. Bien, hoy vemos el tema número 9, balance de comprobación de sumas y saldos. Introducción. Una vez transferidos los importes del libro diario al libro mayor, se efectúa el resumen y comprobación aritmética del manejo de los débitos y créditos, tanto en el libro diario como en los mayores. Esta comprobación se efectúa en el balance de comprobación de sumas y saldos. Antes de elaborar este estado, se obtienen las sumas de los débitos y créditos en cada una de las cuentas del mayor y se anota en números pequeños con lápiz debajo de la última cifra, para luego preparar la balanza de comprobación de sumas y saldos. Mayores en esquema de cuenta. ¿Qué podemos observar mayores en esquema de cuenta? El débito y crédito, hemos visto en los temas anteriores, donde el activo y gastos tenía el mismo tratamiento contable. O sea, se debitaba cuando nosotros registramos la parte izquierda de la cuenta, del esquema de cuenta, si quieren, débitos. Aumenta por ese lado y disminuye en el lado contrario. O sea, cuando acreditamos esas cuentas, ¿no? Las cuentas del pasivo, capital e ingresos, en lo contrario, aumenta en el lado derecho la cuenta. O sea, en esta parte. ¿Por qué razón? Porque en la ecuación se encuentra justamente al lado derecho de la ecuación. Entonces aumenta en ese lado y disminuye en el lado opuesto. O sea, cuando registramos en la parte de los débitos. Entonces, cuando nosotros mayorizamos, vamos posteando asiento por asiento. En este caso, por ejemplo, vemos de que en el asiento 1 se ha debitado 150.000, en la 360.000 bolivianos, la 140.000, etc. Pero se va posteando asiento por asiento. No se busca una cuenta y buscar en todo el diario, no. Y una vez que se termina de registrar todos los asientos contables, sumamos, decíamos, en lápiz, pero los anotamos con números pequeños con lápiz. Aquí está justamente, ¿no? La sumatoria de la parte de los débitos, 456.200, y la sumatoria de los créditos, 164.900. Entonces acá nosotros podemos observar lo siguiente, que la sumatoria de la parte de los débitos es superior a la de los créditos. Por lo tanto, tendrá un saldo deudor. O sea, el saldo siempre es en el lado en que se encuentra la ecuación, tanto los cuentas de activo y gasto. Pues acá indicamos que el saldo es de 290.300, la sumatoria de los débitos es superior a los créditos, por consiguiente su saldo es deudor. Y cuando la sumatoria del lado de la B es superior al lado de los créditos, perdón, es esta mejor, 175.400 la sumatoria del lado de la B, y en los débitos 94.600. Entonces podemos observar que la sumatoria del lado
créditos es superior al lado de los débitos. Por lo tanto, su saldo es acreedor. Entonces, las cuentas de pasivo, capital e ingresos siempre será un saldo acreedor, porque aparece en el lado derecho de la ecuación. Balance de comprobación de sumas y saldos. El balance de comprobación de sumas y saldos es un estado de comprobación aritmética de las sumas tanto los débitos y créditos de cada una de las cuentas del mayor y la comprobación de los saldos, deudores y acreedores de las mismas. Su propósito fundamental es el de comprobar la igualdad entre los débitos y créditos de las cuentas. O sea, solamente vamos a comprobar el manejo aritmético en el libro diario llega al mayor. Saldo de una cuenta. Ya dijimos, de que las cuentas, el tratamiento contable de las cuentas de activos y gastos es de que se debita en el lado en que se presenta en la ecuación, o sea, en el lado izquierdo, y disminuye en el lado derecho. En lo opuesto, obviamente en este caso, las cuentas pasivo, capital, ingresos aumentan en el lado derecho, o sea, cuando registran en el lado B, y disminuye cuando registramos en el lado de los débitos. ¿Y cómo determinamos un saldo de la cuenta? Será deudor, o sea, saldo deudor, cuando la sumatoria del lado de los débitos es superior a la sumatoria del lado de los créditos. Es lo contrario, obviamente, cuando nosotros vemos las cuentas del pasivo, capital e ingreso. Acá tenemos. Cuando la sumatoria del lado de la B, las cuentas pasivo, capital e ingresos, es inferior a la sumatoria del lado de los débitos, se dice que existe un saldo acreedor. Y estas cuentas serán obviamente las cuentas del pasivo, cuentas del capital y cuentas de ingresos, que siempre tendrán un saldo acreedor por el hecho de que se presentan en el lado derecho de la ecuación contable. Preparación del balance de comprobación de sumas y saldos. La elaboración del balance de comprobación se realiza al final del periodo contable o el momento que uno quisiera obtener los estados financieros. Y se siguen los siguientes pasos. 1. Cerciórese que ha sido transferido o posteado al libro mayor todos los asientos del libro diario, a fin de lograr la igualdad entre los débitos y créditos en las diferentes cuentas. 2. Sume las cantidades registradas en el debe y en el haber de todas las cuentas del mayor. Esta suma, por lo general, se le realiza al lápiz y se anota en números pequeños como hemos indicado anteriormente. Continuamos. 3. Encabezamiento del estado. Cualquier estado que emita el departamento contable siempre debe cumplir con este requisito, dando respuesta a las siguientes preguntas. ¿De quién es? La respuesta es el nombre o razón social de la empresa. ¿Qué es? Es el título del estado. En nuestro caso, es el balance de comprobación de sus estados. ¿A cuándo? La fecha o periodo al que corresponde el estado. 4. Seguidamente se anota el número de la cuenta, el título, el nombre de la misma, la suma total del lado de los débitos, la suma total del lado de los créditos, que viene obviamente del libro mayor, ¿cierto? En las respectivas columnas del balance de comprobación. 5. Una vez registradas todas las cuentas, se suman todos los valores registrados en las columnas de débitos y créditos. Ambos importes deben ser iguales. Y además, debe ser igual a la suma de los débitos y créditos en el libro diario. 5. Igualada la suma de cargos y abonos, se procede a determinar el saldo de cada una de ellas, anotándose dicha cantidad en la columna respectiva. Este saldo será deudor si el importe del debe es mayor a la del haber, y será acreedor si el importe del haber es mayor a la del debe. Por último, 5.
se totalizan las columnas de saldos, deudores y acreedores, ambas sumas también deben ser iguales. Localización de errores. Si no coinciden los dos totales de las sumas, significa que existe un error en una o varias cuentas, errores que deben ser corregidas hasta obtener la igualdad de las sumas. El modo de localizar los errores es revisar de adelante hacia atrás. Cada paso que se sigue en la preparación del balance de comprobación de sumas y saldos hasta encontrar el error o errores. Usualmente se siguen los siguientes pasos. 1. Revisar las sumas en ambas columnas. De no haber error, siga con el siguiente paso. O sea, sumamos ambas columnas del suma. O sea, en el estado de comprobación de sumas y saldos. 2. Comparar las sumas totales del libro diario con la suma del balance de comprobación. Tiene que ser en todo caso igual. Continuamos. 3. Determine la diferencia entre los dos totales y divida entre 2. Ejemplo, una diferencia de 400 dividido a 2 da como resultado valor 200. Entonces busque el importe de este valor y verifique la naturaleza de la cuenta, y si el saldo fue transferido en forma correcta, suele suceder que en vez de anotar en el lado de los débitos, anotarán en los créditos, produciendo una diferencia de 400. Si este es el error, entonces previamente verifique el mayor de la cuenta y corrige. 4. Si la diferencia determinada es divisida exactamente entre 9, puede ser que dos dígitos de una cantidad se hayan invertido. Por ejemplo, si boliviano 164 se hubiera registrado como 146, la diferencia será 18 y es divisible obviamente a 9. Y continúe con el siguiente paso. 5. Cotejar si las sumas de los débitos y créditos de todas las cuentas del mayor fueron transferidos correctamente al balance de comprobación de sumas y saldos. Si con este procedimiento no ha determinado el error, entonces continúe con el siguiente procedimiento. 6. Revise el posteo de los libros, de los registros del libro diario o comprobantes de cuenta al libro mayor. Y si no encuentra el error, revise cada importe, tanto en el libro diario como en el mayor, para ver si algún importe no está con marcas de transferir. 7. Revise la igualdad de los débitos y créditos en registros contables en el libro diario, o sea, asiento por asiento. Si no encontramos, sería el colmo, puesto que estamos revisando uno por uno los asientos contables que van igualando tanto los débitos como los créditos en sus importes. Errores que no comprueba el balance de comprobación de sumas y saldos. El hecho de que el balance de comprobación de sumas y saldos esté nivelado no significa que los saldos sean reales o correctos, debido a que solamente comprueba el manejo de los débitos y créditos. Por tanto, podrían existir errores que no se pueden detectar debido a que no afecta la igualdad de los totales. Estos errores se cometen cuando los pases al mayor son numerosos y se corre el riesgo de registrar los importes en las cuentas en exceso o en defecto. Como ejemplo, podemos indicar los siguientes. El error en exceso es el de registrar en una cuenta boliviana 185, siendo la cantidad real de 158. Lo contrario será por defecto. Una operación que ha dejado de registrarse en el libro diario o comprobantes de conteo. ¿Qué significa? O sea, el balance de comprobación va a seguir igualando, pero nosotros olvidamos registrar una transacción. 3. Por duplicidad de registros. Que una transacción sea registrada 2 veces. Va a seguir igualando en el libro diario con el libro mayor. 4. Un asiento registrado en el libro diario o comprobantes, pero no posteado al mayor. O sea, un asiento completo. Va a igualar, pero nos hemos olvidado de pasar un asiento contado. 5. Pases al mayor en cuentas equivocadas.
Por error se cargó a cuentas por cobrar 200 en vez de haberse cargado a documentos por cobrar. 6. Que se registren erróneamente los importes. Por ejemplo, una transacción de 500 bolivianos fue registrada en el diario por un monto de 5.000 bolivianos. Va a seguir igualando el balance de comprobación sumas saldos como en el libro diario. 7. Por errores compensados, tanto en exceso como por defecto. Una transacción de 1.800 fue registrada en el debe por 80 bolivianos. El error por defecto se volvió a 720. Un abono de 910 se registró en 190. El error por defecto se volvió a 720 en el haber. Ambos errores se compensarán al momento de sumar las cantidades del debe y del haber en la columna de saldo o balance de comprobación. Y acá tenemos el balance de comprobación de sumas y saldos, donde obviamente cumplimos con los requisitos como ser la razón social de la empresa y a quién corresponde. El nombre del estado, balance de comprobación de sumas y saldos, a cuándo fue realizado, al 30 de diciembre de 2020. Y tenemos el número correlativo de las cuentas y el detalle de las cuentas, la siguiente columna. Luego se tiene dos columnas para sumas, los débitos y créditos. Estos importes obviamente fueron transferidos directamente del mayor, la sumatoria del debe y la sumatoria del haber. Y luego determinamos los saldos, que pueden ser deudor cuando la sumatoria del lado de los débitos es superior al lado de los créditos. En este caso, por ejemplo, tenemos 35.400 la suma del debe y la sumatoria del haber 12.300. Por lo tanto, tiene un saldo deudor. Corresponde a la cuenta caja moneda nacional, que es una cuenta de archivo. Otra cuenta. Bancos moneda nacional. Sumatoria en el lado del debe 195.600 y en el haber 26.400. La sumatoria del debe es superior a la sumatoria del lado del haber, por lo tanto un saldo deudor. Ítem por pagar. Tenemos una sumatoria de 1.200 en el lado del debe y 1.900 en el lado del haber. Por lo tanto, la suma del haber es superior a la suma del débito. Y se tiene un saldo acreedor de 700. Otro, aportes y retenciones por pagar, cuenta del pasivo. En los débitos tenemos 500 bolivianos y en los créditos 900. Por lo tanto, un saldo acreedor de 400 bolivianos. Es así entonces como se determina las diferencias que responden obviamente al saldo deudor o acreedor. Y las sumatorias que tenemos en este caso por 560.400, tanto en el debe como en el haber. Está igualado. Y además ese importe de 560.400 debe ser igual a la sumatoria en el libro diario. Luego, los saldos también tienen que igualar, dijimos. Y acá justamente está igualando a 381.300. Pero obviamente los importes son inferiores porque en algunos momentos se han ido compensando, ¿cierto? Con un movimiento débito y crédito. Pero iguala en todo caso a 380.300 tanto el saldo deudor como acreedor. Esto es entonces el balance de comprobación de sumas y saldos. Y jóvenes, con esto concluimos el tema número 9 y veremos con la práctica que estamos resolviendo en 6 transacciones la elaboración del balance de comprobación de sumas y saldos. Gracias por su atención. Muy bien, jóvenes. Ahora sí, continuamos con la parte práctica, por favor. Bien, tenemos entonces el encabezado. ¿De quién es? De Comercial Laboral Limitada. ¿Qué es balance de comprobación? ¿A cuándo? Por el mes de abril 2021. Y es el formato de balance de comprobación de sumas y saldos. Necesitan por lo menos con 30 filas, por favor. Hagan el formato en su cuaderno en forma vertical, donde deben tener número, detalle de cuentas, sumas y saldos. Sumas 2 columnas, débitos y créditos, saldos, deudor y acreedor. Preparen por favor el formato.
y vamos a iniciar a trabajar. Bien, vamos a trabajar con el libro mayor. Tenemos las sumatorias, las dije en números pequeños. Vamos a empezar de acuerdo a cómo hemos ido aperturando o abriendo los mayores, ¿no? En esquema de cuenta. Tenemos caja moneda nacional. Vamos listando. Cuenta número 1. Caja moneda nacional. Lo voy nuevamente al diario. Ustedes tienen a la mano seguramente sus mayores, es que es más fácil. 1.119.370. 1.119.370. Eso transferimos al sumas. En la parte de los débitos nos vamos a la parte de los créditos. Tenemos 1.035.749,99. Listo. Vamos a la segunda cuenta. Gastos de, perdón, capital social. No, esas son las, ¿no? ¿Cuál es el segundo? Capital social, estaba bien. Luego tenemos gastos de organización. Mejor vamos a hacer de 3 en 3, por favor, para no perdernos. Capital social y gastos de organización. ¿Cuánto tenemos de capital social? 1.000.000, ¿no es cierto? Hemos empezado con eso. Gastos de organización, ¿cuánto de saldo tiene en el mayor? 900. 900. Muy bien. Luego tenemos 3 cuentas. Vamos a registrar primero, después los importes. Muebles y enseres, crédito fiscal y alquileres pagados por adelantado. Muebles y enseres, crédito fiscal y alquileres pagados por adelantado. Muebles y enseres, ¿cuánto tenemos según el mayor? 40.000, un solo importe. Crédito fiscal, la sumatoria, 35.615,52. Colocamos en la parte de los débitos. Lo interesante es de que se coloque siempre en el lado donde se aparece en el mayor. No podemos colocar a otro lado, ¿no? Y se ha acreditado 32.434. ¿Cuánto tenemos alquileres pagados por adelantado? Yo he visto ya. 32.000. 32.000. En un solo movimiento. Nos vamos nuevamente para copiar 3 cuentas. Bancos, material de escritorio, existencias de mercaderías. Cuenta 6, bancos, moneda nacional. 8, material de escritorio. 9, existencias de mercaderías. En bancos tenemos la sumatoria del mayor. 919.370. Colocamos importe en la parte de los débitos y nos vamos a la sumatoria de los créditos. 138.425,29. Si no tienen esos importes, me avisan por favor para revisar rápidamente. Material de escritorio, 650. Existencias de mercaderías, 150.600 en la parte de los débitos. En los créditos tenemos por 130.902. 130.902. Perfecto. Otras 3 cuentas. Impuesto a las transacciones, costo de mercadería vendida y ventas. Impuesto a las transacciones, costo de mercadería vendida y tenemos la cuenta ventas. Primero vamos con impuesto a las transacciones.
7.157,22. Débitos. Costo de mercadería vendida. 120.912. Solamente débito. Venta, solamente crédito. 207.559,38. 207.559,38. Vámonos a 3 cuentas. Van registrando. Débito fiscal, IT por pagar y cuentas por pagar. Débito fiscal, IT por pagar y cuentas por pagar. Vámonos con la sumatoria de débito fiscal. En ambos lados es el mismo importe porque hemos pagado 32.434,16. 32.434,16. El mismo valor en la parte de los créditos. Impuesto a las transacciones. 7.157,22 en ambos lados. ¿Por qué? Porque se pagó, ¿no? 7.157,22. Cuentas por pagar. 10.919,54 en la parte de los débitos. En los créditos tenemos 27.517,25. Vamos con las 3 cuentas otra vez. Fletes y almacenamiento, equipos de computación y documentos por cobrar. Fletes y almacenamiento, equipos de computación y tenemos documentos por cobrar. Fletes y almacenamiento. Según el mayor tenemos 500, equipos de computación 9.000. 500 y 9.000. Documentos por cobrar. 119.204. Solamente en la parte de los débitos. Otras 3 cuentas. Agua, alcantarillado, gastos de comunicación y energía eléctrica. Son cuentas de servicios básicos, ¿no? Agua, alcantarillado. Luego tenemos gastos de comunicación y energía eléctrica. Los importes. 1.500 y 2.100. 1.500 y 2.100 para gastos de comunicación. Energía eléctrica, 2.800. Otras 3 cuentas. Sueldos y salarios, sueldos por pagar y aportes y retenciones por pagar. Sueldos y salarios, cuenta de gastos. Sueldos y salarios por pagar, pasivo. Y aportes y retenciones por pagar. Todo lo que diga por pagar son pasivos, ¿no? Sueldos y salarios, cuenta de gastos, 29.100. Sueldos por pagar, era el líquido pagable, 25.001,39. Aportes y retenciones por pagar, tenemos por la planilla y la parte de cuadro de aportes patronales. 9.252,22. 9.252,22. Otras 3 cuentas. Cargas sociales, aguinaldo por pagar y provisión por pagar. No es provisión por pagar. ¿Qué era la cuenta, jóvenes?
Provisión para indemnización. Provisión por indemnización. Exactamente. No es por pagar. Claro que es por pagar, pero la cuenta es provisión para indemnización. Tenemos la cuenta, cargas sociales, aguinaldo por pagar y provisión para indemnización. Vamos con los importes. 10.167 para cargas sociales. Son los aportes patronales y la provisión para beneficios sociales, ¿no? Aguinaldo por pagar y provisión tienen los mismos saldos. De 2.424.03. 2.424.03. Y finalmente tenemos la última cuenta, diferencias por redondeo. ¿Cuánto es? 38 centavos, ¿no? En el lado del haber. Bien, con eso entonces hemos posteado todas las cuentas del libro mayor al balance de comprobación de sumas y saldos. Por favor, sumen los totales a los débitos y totales a los créditos. Tendría que igualar la sumatoria con el libro diario. En el libro diario tenemos una sumatoria total de 2.650.291,34. Tiene que ser el mismo importe. Vayan sumando, por favor. Prepárense para el examen. Ya tenemos las sumas. Sí, Lisa. ¿Cuánto es? 2.651.291,34. Perfecto. Ambos lados. Lo que significa, amigos, es de que hemos manejado correctamente en la parte del libro diario y mayor, el manejo aritmético. O sea, no nos dice que está correctamente elaborado este balance de comprobación de sumas y saldos. Podría existir algunos errores, ¿no? Bien, en la parte teórica habíamos indicado de que podrían existir algunos errores en la transferencia de datos del libro mayor al balance de comprobación de sumas y saldos. Voy a comprar una de ellas. Un importe por acá. ¿Qué me importa? Esta agua alcantarillada. Como es una cuenta de gastos, obviamente está en la parte de los débitos, pero puede ser de que nosotros cometamos un error y hayamos registrado en la parte de los créditos, 1.500. O sea, al pasar del mayor al balance de comprobaciones. ¿Qué va a pasar las sumas? Obviamente no igual. ¿No es cierto? Si hacemos la diferencia, ¿cuál es la diferencia, por favor? De 2.649.000 menos 2.652.000, tenemos una diferencia en el lado de los débitos por 3.000 bolivianos. Entonces dijimos de que primero había que comprobar si esto es divisible a 2 exactamente. Dividan por favor. ¿Cuánto es el resultado? 1.500. 1.500, perfecto. Entonces me indica de que 1.500 está duplicando en la parte del haber. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar obviamente un importe que sea de 1.500. Aquí hay uno. Puedes buscar, puede haber varios obviamente, ¿no? Entonces hay que ver qué clase de cuenta es. Que no tenemos más, por lo tanto nos fijamos qué clase de cuenta es los 1.500. Es agua alcantarillado, cuenta de gastos. Y nos fijamos obviamente en el mayor. Agua alcantarillada, está acá. Que tiene un saldo deudor. Entonces corregimos ese saldo deudor en el balance de comprobación de sumas y saldos. Devolvamos, por lo tanto estaba duplicando obviamente en el saldo, perdón, en la sumatoria. 1.500, con el cual obviamente se corrige los saldos, o los sumatorios, mejor dicho. Bien, ahora, ¿qué ocurre si es divisible a 3 jóvenes? ¿Qué es lo que han captado de la parte teórica?
¿Qué decía cuando es divisible a 3 o a 9? Jóvenes, creo que no han entendido nada, ¿no? Decíamos de que si es divisible a 3, obviamente es un volteo de números. Y eso es un poco difícil de poder encontrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente, sumar la parte de los débitos y créditos. Si persiste esa diferencia, nos vamos al mayor. Del mayor vamos a revisar los importes que hemos transferido al balance de comprobación de sus más saldos. La segunda revisión. No iguala. La tercera, sumar la parte de los débitos y créditos en las cuentas. De repente nos equivocamos. 3 pasos. No en esto, entonces volver al diario. Revisar asiento por asiento si está igualando o no. Por acá tengo igualando. Puede ser que alguna parte está mal, de todas maneras, ¿no? Entonces tengo que revisar asiento por asiento. Si igual a los débitos y créditos. ¿De acuerdo? Entonces eso ya es más laborioso. Por lo tanto, tiene que trabajar con todos los sentidos que tienen por favor. ¿Está bien? Bien, dicho esto, vamos a pasar a determinar los saldos. Dijimos al inicio de que las cuentas del activo y gastos tienen saldos deudores y las cuentas del pasivo, capital e ingresos tienen saldos acreedores. Y será un saldo deudor cuando la sumatoria de los débitos es superior a la sumatoria de los créditos. Lo contrario será saldo acreedor. Entonces, esto amerita obviamente de que ustedes retroalimenten con la lectura del libro. En el libro ustedes tienen la explicación de las cuentas principales, cuándo se debita, cuándo se acredita y qué saldo además debe tener estas. Si lo hacen de esa manera, no tendrán problemas. Si no, lo siento mucho, van a tener problemas en el segundo examen y el tercero. Ya no es como el primero, que era bastante elemental, ¿no? Bien, vamos a terminar. Caja, 1.119.000 menos 1.035.000, se nota que es saldo deudor. Vayan determinando con sus calculadoras. Es 83.620,01. Capital social, 1.000.000 menos 0, 1.000.000, en el mismo lado. Gastos de organización, 900 menos 0, 900. Muebles en seres, 40.000 menos 0, 40.000. Saldo deudor. Crédito fiscal. Se nota que los débitos son superiores a la sumatoria de los créditos, por lo tanto tenemos un saldo deudor de, ¿cuánto es? 3.181,52. Perfecto. Saldo deudor. Alquileres pagados por adelantado. Saldo deudor. Menos 0. Se mantenemos su valor. Bancos, moneda nacional. Tiene saldo deudor porque 919 es superior a 138.000, ¿no? Y la diferencia nos da 780.944,71. Material de escritorio, 650 menos 0, 650. Existencias de mercaderías, una cuenta del activo. Por lo tanto, tendrán un saldo deudor de 150 menos 130. 19.688. Impuesto a las transacciones, 7.157,22 menos 0 es 7.157,22, saldo deudor. Costo de mercadería vendida, saldo deudor de 120.902. Audio, por favor. Ventas, saldo acreedor de 207.559,38. Débito fiscal, 0. Si quieres colocamos 0 acá, no hay problema. Impuesto a las transacciones por pagar igual. Hemos pagado, por lo tanto, tenemos saldo 0 en ambas cuentas. Cuentas por pagar.
Es una cuenta del pasivo. Por lo tanto, la sumatoria de los créditos es superior a la sumatoria de los débitos. Por lo tanto, el saldo es... Saquen la diferencia, ¿cuánto es? 16.907,70. 16.597,71. Fletes y almacenamiento, saldo deudor. Equipos de computación, saldo deudor. Documentos por cobrar, saldo deudor. Agua alcantarillado, cuenta de gastos, saldo deudor de 1.500. Gastos de comunicación, 2.100, saldo deudor. Energía eléctrica de igual manera, servicios, 2.800. Sueldos y salarios, otra cuenta de gastos, por la remuneración que se ha pagado al personal dependiente de la empresa. Sueldos por pagar, pasivo, saldo acreedor. Aportes, retenciones por pagar, pasivo. Cargas sociales, cuenta de gastos, por lo tanto, saldo deudor. Aguinaldo por pagar, pasivo. Provisión para indemnización, pasivo. Diferencias por redondeo. Esto es como la mona. Si tiene un saldo deudor, será otros gastos. En este caso, es otros ingresos. Listo. Hemos determinado los saldos de cada una de las cuentas. Es deudor o acreedor. Sumen, por favor, y tiene que igualar de igual manera la sumatoria. Claro que va a ser inferior a los 2.651.291, ¿no? Bien, jóvenes, esa parte se los dejo. Háganlo ustedes en forma individual en sus casitas con un cafecito. Bien, jóvenes, con esto concluimos lo que es el balance de comprobación de sumas y saldos. Preguntas, dudas, aclaraciones, por favor, adelante. No hay. Entonces ya están preparados para el segundo parcial. Licenciado, Hasta balance una de duda. saldos. Adelante. ¿Cuándo va a ser el segundo parcial? Ustedes tienen, por favor, la planificación, así que no me pregunten. No tengo por qué decirles cuándo, ¿no es cierto? Se incluye en el cronograma de actividades hasta segunda instancia. Esas fechas no se modifican para nada. Es el 20 de mayo entonces, ¿no, licenciado? No tengo idea, amigo. No tengo ahorita la fecha.